Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad Media. Al-Ándalus y Sefarad. Mientras en el resto de Europa, la cultura fue impuesta por la doctrina cristiana, al hablar de la península ibérica, tenemos que tener en cuenta que nuestra cultura durante la Edad Media fue el resultado de la conjunción de tres culturas diferentes: la cristiana, la islámica y la judía. Se creó una cultura propia a la que se denominó Al-Ándalus, con influencias de Oriente pero para enriquecer Occidente. Fue la civilización más avanzada de Occidente a todos los niveles respecto a las actividades físicas formativas y recreativas de ese periodo. Fueron capaces de mezclar las influencias grecorromanas del Imperio bizantino con las persas y mesopotámicas, con lo que en Al-Ándalus se practicaban tanto los torneos y carreras de caballos, como los baños de vapor, la caza de los omeyas y el polo persa. Tras la conquista musulmana en el 711 de la península ibérica tuvieron lugar diversas formas de gobierno, como el valiato dirigido por un valí, o gobernador, dependiente del califato omeya de Damasco. En el 719 el valí de Al-Ándalus invadió Francia, hasta el 732 en que fueron detenidos en la batalla de Poitiers. En el 756 se convirtió en Emirato Independiente de Córdoba. Abd al-Rahman en el 929 pasó a ser el Califato de Córdoba. Abd al-Rahman III independiente de los califas abasís. En el 1031 se dividieron en los reinos taifas, reinos islámicos independientes. En 1085 llegó el imperio almorávide, monjes soldados nómadas provenientes del Sáhara. En 1144 volvieron los segundos reinos taifas. En 1172 surgió el imperio almohade, benimerines, tribu bereber. En 1212 regresaron los terceros reinos taifas. En 1238 se creó el reino nazarí de Granada, hasta 1492 en que los reyes católicos tomaron Granada. En el territorio islámico de Al-Ándalus, durante casi toda su existencia, siguieron desarrollándose torneos y justas. Pero los musulmanes también participaban en estas actividades. Muhammad V, rey nazarí de Granada, 1338 a 1391, desde su adolescencia, intervino en juegos de armas y torneos en campo cerrado. Las justas se celebraban en las plazas públicas de Granada y era frecuente que caballeros cristianos se desafiaran a otros cristianos o musulmanes en tierras musulmanas, cuando estaban prohibidos en sus reinos. El arte de la equitación y las carreras de caballos en Al-Ándalus son posteriores al siglo X, ya en la decadencia omeya. Habrían llegado a la península con los jinetes magrebíes, principalmente de Ifriqiya, y experimentarían cierto auge en los reinos de taifas y en el reino nazarí, que lo convertiría en un pasatiempo favorito de la nobleza. Muhammad V es descrito como jinete consumado, muy aficionado a asistir a las carreras de caballos. Grupo de jinetes árabes en una escena del Maqamat de Al-Hariri, ilustración de Al-Basiti. Una anécdota citada por Adi-Iyad de Ceuta, se cuenta que el califa omeya Abd al-Rahman había ordenado a los poetas de su corte asistir a las carreras de caballos organizadas con motivo del Marayan y participar en justas oratorias, en el siglo XI. En un lugar conocido como La Tabla, llamada en la actualidad Puerta de los Siete Suelos, en la Alhambra de Granada se desarrollaban torneos y actos solemnes como el que se celebró en 1477, donde el sultán Abu al-Hasan y su séquito asistieron a las evoluciones de la caballería y admirar la habilidad de los cenetas. Según los poemas de Inzambrak, Muhammad IV asistía con frecuencia a las carreras de caballos. Durante el reinado de Al-Hakam II se compraba regularmente caballos en el litoral atlántico de Marruecos. El historiador Ibede Ayyan nos cuenta la llegada a Madinat al-Zahra de potros y potrancas procedentes de esta región. En las cantigas de Alfonso X, Cantiga 43, se encuentra una alabanza a los jinetes benimerines cenetes. Samsó, historiador de la ciencia en Al-Ándalus, recoge, dentro del acervo científico de influencia oriental, 5 libros nazaríes sobre hipología, que confirman la importancia de la equitación entre los musulmanes granadinos. Los libros tratan cuestiones biológicas, arte y aprendizaje de la equitación, torneos y armas. 3 de ellos están dedicados a los monarcas nazaríes Muhammad y Al-Amar y Muhammad V. En los territorios musulmanes también se practicaba el juego de cañas. En ese sentido existen numerosas referencias en la época, como una embajada granadina ante la corte del rey Juan II, que tuvo un notable éxito practicando el juego de cañas. En tiempos de Muhammad VIII, en una carta de origen nazarí de 1418, dirigida a Alfonso V, enumera entre los regalos destinados al rey aragonés, un equipo para el juego de cañas. En una anécdota citada por Adi-Iyad de Ceuta, se cuenta que el califa omeya Abd al-Rahman había ordenado a los poetas de su corte asistir a las carreras de caballos organizadas con motivo del Marayan y participar en justas oratorias, en el siglo XI. En la fiesta de circuncisión del hijo de Muhammad V,
tenemos noticia de la celebración de uno de los juegos de manejo de armas típicamente medieval, el juego de la tabla, consistente en lanzar a galope unas lanzas a un blanco de madera, tal y como 100 años antes, en la cantiga profana N grados 47. De Alfonso X ya se menciona su práctica con el nombre de bafordar, o boordos, práctica ya conocida desde la época griega. Muhammad V de joven, ya frecuentaba las palestras y exigía que le entregaran lanzas cortas para medirse con los jinetes más diestros. El libro de las maravillas y los arcanos sobre la respuesta al ataque, la victoria y los secretos, en lo que atañe a los arqueros en las avanzadas, escrito en el siglo XI por el alfaquí, sabio de la ley, Abu Bakr Muhammad, también conocido como Al-Arauf, Al-Maliki Al-Qadawi, donde nos informa sobre los gustos, tipos y técnicas del tiro con arco en Al-Ándalus y cuáles usar en cada ocasión. Este autor comenta que los andalusíes rechazaban el arco árabe o arco de mano, prefiriendo los arcos de pie, compuesto de doble curvatura, con forma de nuez y llave que manejaban con gran precisión. En palabras de Mahoma hacia los arqueros musulmanes, no dejéis vuestro puesto, ni aunque veáis que los pájaros comen nuestros cadáveres. Otro de los juegos hípicos practicados los musulmanes en Al-Ándalus era el consistente en ir a galope y con el arco y las flechas acertar a un objeto colocado en lo alto de un palo. El polo es un deporte que llegó a Al-Ándalus desde Persia y que era practicado por las clases sociales más nobles y poderosas. Hay un libro persa que menciona el polo en Al-Ándalus del poeta Arifí, siglo XV después de Cristo, La pelota y la maza, o libro del éxtasis. En el libro de recopilación de los juegos de mesa encargado por Alfonso X, el Sabio, son numerosas las representaciones en las que aparecen jugando al ajedrez y a otros juegos de mesa, que también practicaban los musulmanes entre sí, o incluso con nobles y reyes cristianos, incluso jugaban las mujeres. En algunos casos se sabe que sirvieron para decidir disputas y pleitos, pero sobre todo el ajedrez, además de ser una forma de entretenimiento para pasar las largas jornadas de ociosidad, servía para aprender tácticas de guerra. En Isfahán ejerció sus enseñanzas el gran pensador hispano-andalusí Avicena, 980 a 1037, nacido en Córdoba, filósofo, astrónomo, zoólogo y médico, y autor de la obra en 5 tomos Canon de la Medicina 1033, donde expresa la importancia que el ejercicio físico tenía para conservar una buena salud. Recomendaba los ejercicios gimnásticos con el trapecio, porque los ejercicios de piernas sin tocar el suelo eran importantes para la salud. Igualmente Lisan al-Din al-Jalib de Granada, médico y polígrafo del siglo XIV, recomendaba que la práctica de ejercicios físicos se efectuará en justa proporción, puesto que eran muy saludables. La cultura árabe en general y la andalusí en particular, contribuyeron mucho al desarrollo naval que se produjeron a finales de la Edad Media, gracias a sus inventos para la orientación, sus observaciones astrológicas y sus avances cartográficos. El remo era muy practicado por los musulmanes, no solo por los prisioneros en sus embarcaciones de guerra, sino también como forma de descarga de mercancías de los barcos y como medio de pesca, tal y como aparece en esta cántiga de Nuestra Señora, 1282. También eran muy destacadas como la fiesta de entrada de la primavera Nairuz, en la que se realizaban regatas en el río Guadalquivir. Juegos de pelota. Aunque no fueron muy frecuentes entre los musulmanes de Al-Ándalus los juegos de pelota, sí que existieron algunos como el polo, o la coura, una variante del hockey. Sobre este juego se afirmaba que el emir al-Emir reinante en Córdoba a comienzos del siglo IX, jugaba a la pelota, aunque no sabemos en qué modalidad. Levi Provencal. 1953, p. 189. Podría tratarse del juego de la coura, una actividad similar al hockey que se juega con un palo curvado en la extremidad opuesta al mango y una bola fabricada con fibras de palmera y esparto, que actualmente se sigue practicando en el desierto de Túnez. Muchas son las referencias a la caza entre los musulmanes de Al-Ándalus. Abd al-Rahman II, había veces que se pasaba una semana persiguiendo a los ciervos en las laderas de Sierra Morena. Para Al-Mutamid, el amor por la caza era una de las cualidades naturales de los hombres nobles. En 1494 Jerónimo Munzer se quedó maravillado ante la abundancia de caza mayor en las monterías que rodean Granada, osos, jabalíes, ciervos y gamos. En una caja cilíndrica de marfil del siglo XII que se encuentra en el Louvre, aparecen representadas partidas de caza con aves de presa. Boabdil, exilado en las Alpujarras, cazaba todos los días con sus azores, en los campos de Dalías, durante el mes de diciembre de 1492. Los árabes de condición humilde utilizaban gavilanes y empleaban ballestas en lugar de lanzas. Los cronistas mencionan, durante el Emirato Omeya, las largas cabalgadas de Al-Hakam por la campiña cordobesa, donde iban a cazar grullas y animales acuáticos.
Abderramán III, 912 a 961, dedicó varios poemas a los halcones. Hay dos formas de matar animales de acuerdo a la Sharia, ley islámica. Para que la carne cazada fuera lícita y pueda comerse, según la Sharia, puede cazarse con armas blancas o con armas, pero el cazador debe ser musulmán y debe pronunciar el bismillah, en el nombre de Dios, en el momento de la caza. Los animales cuya sangre fluye cuando se cortan, se convierten en impuros nayes, cuando mueren y su consumo es ilícito harem. También hay una división de los animales en dos categorías: a los impuros que no pueden convertirse en puros, el perro y el cerdo, que no pueden comerse bajo ninguna circunstancia, y b, los puros en esencia, si son correctamente sacrificados o cazados, siempre que no sean carnívoros. Si el cazador llega a la presa cuando el animal aún vive, debe sacrificarlo. Todos los demás instrumentos de cacería, trampas, redes, etc., están prohibidos, a menos que el animal sea tomado vivo y luego correctamente sacrificado. La cetrería, especialmente la practicada a caballo, es, junto a la caza del león, el motivo iconográfico de caza más claramente noble y aristocrático. Las principales cortes musulmanas contaban con halconeros reales y numeroso personal encargado de sus cuidados. Las aves de presa amaestradas llegaron a convertirse en señales de poder y posición social de sus propietarios. Cuando recibían a un visitante importante solían sostener en la mano un ave de cetrería, la más rica que tuvieran, y también las exhibían en otros actos solemnes y las llevaban en los viajes. Los baños de vapor eran una actividad importante en la vida cotidiana de la población andalusí. Los había públicos y privados, lujosos y humildes, que les proporcionaban higiene personal y espiritual además de ser lugares de encuentro y reunión. Hombres y mujeres se alternaban en su uso y disfrute, siendo esta actividad una de las escasas oportunidades que la mujer andalusí tenía para relacionarse y salir del entorno doméstico. Estaban divididos en una serie de estancias en las que la temperatura variaba mediante una conducción subterránea de aire calentado por grandes calderas de leña, al estilo de las termas romanas. Eran bóvedas horadadas por lucernas de formas geométricas, que les proporcionaban luz y creaban un ambiente tenue y acogedor, abriéndose y cerrándose para regular el vapor de las salas. Disponían de un vestíbulo de acceso, Bat al-Masla, una sala fría, Bat al-Barid, donde recibían masajes antes y después del baño, una sala templada, Bat al-Bastani, para abrir los poros, y una sala caliente, Bat al-Sajen, donde rociaban el cuerpo con agua que extraían de pilas, para eliminar las impurezas. Las danzas en Al-Ándalus eran una actividad social muy frecuente, no solo las danzas femeninas como medio de entretenimiento, sino también como ritos religiosos por parte de los hombres. En 1569 en Purchena, Almería, los moriscos se sublevaron contra Felipe II, resistiendo en el valle de la Almanzora, Alpujarras, con Aben Humeya como rey. Allí revivieron sus antiguas tradiciones de Al-Ándalus, entre las que estaban unos juegos deportivos y culturales. Estos juegos fueron recogidos por el escritor Ginés Pérez de Ita en la segunda parte de su obra, Guerras Civiles de Granada, 1660. En ellos se desarrollaban pruebas físicas como lucha, levantamiento de la piedra de mármol bursana con 68 kilogramos de peso, sostenimiento de ladrillos, carrera de velocidad, triple salto, tiro con arco, lanzamiento de cantos y tiro con honda. Desde 1993 se han vuelto a recuperar estos juegos en Purchena, Almería, durante el primer fin de semana de agosto, siendo declarados de interés turístico nacional de Andalucía y por parte del COI declarándolos como el eslabón perdido de los Juegos Olímpicos. Aunque estos juegos se desarrollaron en el siglo XVI, ante la imposibilidad de disponer de otras fuentes por la limpieza de la Inquisición de toda práctica islámica o judía, es una de las pocas referencias de que disponemos para saber qué entretenimientos físicos se desarrollaban en Al-Ándalus. Sefarad es el término bíblico con el que los hebreos designaban a la península ibérica, desde época romana, a partir del siglo II después de Cristo. El origen del término sefardí es posterior a la expulsión de los judíos de España en 1492, para diferenciarse de los judíos que ya residían en otros lugares. Los musulmanes y cristianos ocupaban sus días festivos en entretenimientos activos como torneos, bailes, juegos de pelota y competiciones en general, mientras que los judíos tenían prohibido realizar ningún tipo de esfuerzo, labor o trabajo melajá, durante su día descanso del Sabbat. Además, todo estaba regulado por la Torá y la Misna y especialmente aquellas actividades que se referían al cuerpo humano.
Las actividades físicas recreativas sefardíes estuvieron marcadas por las prohibiciones de la Torá de realizar cualquier tipo de trabajo o actividad física en Sabbat y su ubicación en barrios con espacios libres muy limitados y calles muy estrechas, en donde los niños no podían realizar juegos al aire libre de mucho dinamismo. Su carácter de población minoritaria hizo que sus actividades fueran muy relacionadas con sus rituales religiosos y en espacios reducidos y cerrados. En esta época fueron importantísimos los consejos médicos y filosóficos sobre la práctica de ejercicios físicos para conservar y mejorar la salud, que diversos médicos y pensadores judíos recomendaban. En ese sentido, fueron muy conocidas y relevantes las ideas de sefardíes como Ibn Saprut de Jaén, médico personal del califa y embajador de la corte de Abderramán III, siglo X, y del cordobés Maimónides, siglo XII. Ibn Saprut fue embajador en numerosas cortes y tratados para Abderramán III, como por ejemplo en Pamplona, donde negoció con Hasdai, la reina toda de Navarra, abuela de Sancho y de León, el tratamiento de su nieto, al que llamaban el Craso, por su gordura y a quien Ibn Saprut trató con unas dietas de alimentación y ejercicio, lo que le permitió recuperar su salud y con ello el trono de Navarra, con la ayuda de Abderramán III, a cambio de lo cual entregó al califa 10 castillos en la zona del Duero. En el cuarto capítulo de Ilhot de Ot, Maimónides, 1138 a 1204 dice que el mantenimiento de un cuerpo fuerte y saludable ayuda a prevenir las enfermedades y nos permite servir a Dios con todas nuestras fuerzas y energía, tal y como explica sobre la importancia de la actividad física. El mantenimiento de un cuerpo sano y fuerte es uno de los hábitos que conducen a Dios, pues no se puede entender ni tener ningún conocimiento del Creador cuando uno está enfermo, mientras uno haga ejercicios, se entrene intensamente y no coma hasta el punto de saciedad, no va a sufrir enfermedades y crecerá en fuerza. Además, escribió numerosos tratados sobre la salud. Hubo juegos entre los judíos de Al-Ándalus que fueron muy destacados, no solo como practicantes, sino también estudiosos de ellos como el ajedrez. Durante la Edad Media, se escribieron al menos 4 obras sobre el ajedrez por parte de los judíos. El más destacable fue el poema de ajedrez atribuido al célebre rabino sefardita Abraham Ibn Ezra, 1092 a 1167. Pero el más importante sería el incunable Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, de Luis Ramírez de Lucena, un judío converso procedente de esa ciudad cordobesa, que publicó su obra en Salamanca en 1497, en la que aparece el primer tratado del ajedrez moderno.